A Fondo, con Eduardo Torreblanca. Me da mucho gusto poder saludarle para tratar un tema fundamental para el futuro, presente y futuro del país. Hablamos de Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado. Una empresa fundamental en nuestra historia, ícono en muchos sentidos de ese sentimiento de autonomía, ese sentimiento de soberanía, un sentimiento de nacionalidad que indudablemente está conformado en cada corazón de los mexicanos. Atraviesa Petróleos Mexicanos por la peor crisis en toda su historia, tales extremos que hay quien piensa que no tiene la posibilidad alguna de seguir adelante con vida. ¿Tendría sentido? ¿Es rentable? Hay quien afirma que es totalmente rentable si se le quitaran los yugos fiscales a los que se han impuesto desde hace varias décadas o prácticamente desde toda su historia. Vamos a hablar con tres especialistas que desde mi punto de vista son los especialistas que más conocen. Desde mi punto de vista sería un Dream Team para poder hacer un análisis de lo que pasa, de lo que está sucediendo en Petróleos Mexicanos. Agradezco a nuestros invitados de manera muy especial el hecho de que se hayan prestado para tener esta mesa de análisis a Paul Sánchez Campos. Muchas gracias, Paul, muy amable, gracias por estar con nosotros en este ejercicio. Eduardo, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias. Al doctor Sergio Benito Osorio. Sergio Benito Osorio, vamos a tener que cambiar el crédito porque ahora sí que se cuatrapeó en la tecnología. Sergio Benito Osorio. Ahora, si quieres jugarla, como Fluvio Ruiz. Buenas noches. Si quieres jugarla como Fluvio Ruiz, pues a ver si vamos a pedirle a Fluvio si quiere correrla como Sergio Benito Osorio. ¿Cómo estás, Fluvio? Me da gusto saludarte. Buenas tardes, Eduardo. Mucho gusto. Saludo a Fluvio y a Paul. Qué bueno que comenzamos con buen humor. Qué bueno que comenzamos con un buen humor. Un escenario tan difícil, un asunto tan delicado de trato. La primera pregunta sería así, pero les pido una respuesta muy breve porque finalmente vamos a ir desmenuzando el tema a lo largo de este programa. A ver, Paul, ¿tiene sentido seguirle apostando a Pemex? ¿Crees que tiene sentido? Yo creo que sí. O sea, yo creo que no se trata de desaparecer a Pemex. Y creo que voy a repetir parte de lo que dije la última vez. Creo que se trata de reenfocar en dónde queremos que Pemex opere, qué es lo que queremos que Pemex haga. Desafortunadamente nunca hay dinero para todo ni tiempo para todo. Entonces creo que una práctica de madurez es definir cuáles son las áreas estratégicas en las que queremos que Pemex opere, en cuáles creemos que puede ser sumamente rentable y cuáles nadie más las haría si no las hace Pemex. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que esa es la parte de apuesta que se debe hacer. ¿Significa que es un cheque en blanco? No creo. No. Sergio Benito Osorio. Ya eres ahora sí Sergio Benito Osorio. Mira, yo creo que Petróleos Mexicanos es un activo fundamental para el país. No creo que el término de la discusión sea la desaparición de Petróleos Mexicanos o no. Creo que podemos arrancar de un consenso que sería muy saludable para ubicar la conversación y que es buscar que Petróleos Mexicanos pueda enfocar. Bien, tenemos un pequeño problema con el servicio de internet de Sergio Benito Osorio, pero aprovecharía mientras que restablecemos la comunicación con Sergio Benito Osorio. Fluvio Ruiz, sí, ciertamente el tenor del programa no es si debe desaparecer o no, sino en qué sentido es viable y qué tendría que hacerse para salvar, recuperar o refortalecer esta empresa tan importante en la historia de este país. Fluvio. Sí, como estaba diciendo Sergio y retomando también lo que decía Paul, evidentemente Petróleos Mexicanos es un organismo, es una empresa fundamental para el país, lo ha sido a lo largo de su historia. De hecho, yo diría que hay una responsabilidad enorme desde el Estado, y aquí sí el término es importante, no es algo atribuible
a algún gobierno en específico, sino desde hace décadas. Sí. Desde el Estado ha habido una sobreexplotación de petróleos mexicanos, no solamente a partir de regímenes fiscales sucesorios y muy confiscatorios, uno más que el otro, ¿no? Sino también a partir de todos los objetivos, las metas que de manera externa se le colocaron a Petróleos Mexicanos, haciéndolo asumir incluso responsabilidades que iban mucho más allá de su naturaleza como empresa petrolera, ¿no? Entonces, que por supuesto que es una empresa viable, ya iremos, como bien dices, planteando a lo largo del programa los elementos que nos llevan a asegurar la viabilidad de Petróleos Mexicanos, pero sí se requiere una revisión de manera integral, no solamente de la empresa como tal, sino del sector petrolero, que ya ha cambiado, que ya es irreversible, al menos en el mediano plazo, ¿no? la nueva realidad material del sector, y también del uso que se dan no solamente al dinero que se produce en el sector, sino también a la organización industrial que se deriva en general del sector petrolero. Quisiera regresar con Sergio para resarcir el pequeño obstáculo que tuvimos con su liga. O sea, Sergio, no se trata de decir desaparece o no, sino más bien de cambiar, de modificar las variables a partir de las cuales esta importante empresa productiva del Estado, una pieza clave para el presente y futuro del país y por supuesto para el pasado, deba de funcionar en lo sucesivo si queremos realmente rescatarla de donde se encuentra. ¿Es así, Sergio? Sí, mira, a mí me llama mucho la atención una serie de afirmaciones que se han dado en estos primeros meses del año que estarían planteando, en opinión de calificadoras y observadores que yo digo plantean escenarios catastróficos, cuando lo que tenemos que ver es justamente que el año de 2020 fue un año muy difícil para todas las empresas petroleras en el mundo. Hay una gran cantidad de empresas muy importantes que están poniendo a la venta activos. Es decir, no es el caso solamente de Petróleos Mexicanos. La pandemia contrajo la demanda de una manera muy importante. No debemos de perder de vista dos elementos al menos que tenemos que ubicar. Uno es la caída del precio del petróleo, que fue histórica. Hay que recordar que cae a menos de $1 en el caso de México el barril del crudo, y por otro lado que México participa con la OPEP para una reducción de su extracción en alrededor de 100,000 barriles por un periodo dado del año pasado. Estos elementos, la caída del precio del petróleo, la caída de la demanda, son elementos que han impactado al conjunto de las empresas petroleras en el mundo, no solamente de Petróleos Mexicanos, ¿no? O sea, se puede, ¿crees, Paul? Gracias, Sergio. ¿Se puede, Paul, revertir una pérdida de casi 500,000 millones o cercana a los 500,000 millones de pesos? Es una pregunta muy difícil. Yo te diría que a bote pronto no, y creo que es algo que a lo mejor el doctor Fluvio puede abundar más. Si no se hace si no se hace realmente desde el Estado, como dice, una radiografía real de cuál es el nivel de impuestos que debe pagar la empresa, cuál es el nivel de pasivos que debe soportar, e incluso te lo voy a decir, cuál es el nivel de personal que debe sostener. En este momento, 4 billones, no 4,000 millones, 4 billones es el pasivo, de los cuales la mitad es laboral y la mitad deuda de largo plazo. Entonces, sostenibles, pues tardaríamos, no sé, a este nivel unos, ¿qué les gusta? 10, 20 años en pagarlo. Pues no es sostenible en el tiempo si no se hace una radiografía dolorosa. Finalmente es cortar un pie para salvar la pierna. Así lo plantearías, ¿te gustaría plantearlo de esa manera, Fluvio? ¿Es necesario medidas radicales, llevar al paciente a terapia intensiva con el propósito de hacer una terapia en serio muy fuerte?
Mira, yo creo que no solo llevar al paciente, sino a lo mejor también al doctor. Me explico. Tenemos, Claro. Es interesante ver la composición de las pérdidas. No olvidemos esto. De los 400 y tantos mil millones de pesos, 216 mil millones se explican por una cuestión cambiaria, que tiene que ver con el elevadísimo monto de la deuda acumulada, la deuda histórica de Pemex, que supera los 110 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, sin ser estrictamente virtual, porque sí tiene obviamente un peso contable, pero esa es una componente muy importante de las pérdidas de Petróleos Mexicanos. Recordemos que antes de impuestos, Pemex en este 2020, que como bien decía Sergio, fue un año fatal, por primera vez Exxon reportó pérdidas, para ponerlo así a partir de un ejemplo muy sencillo, ¿no? La propia Exxon reportó pérdidas, otras empresas reportaron una gran caída en su valor en capital, y Petróleos Mexicanos no tuvo, eso también quisiera subrayarlo, no tuvo el peor año de su historia. Yo no sé si esta es una buena o mala noticia, ¿verdad? Pero 2015 fue un año todavía peor para Petróleos Mexicanos. Ahí las pérdidas superaron 700 mil millones de pesos, después venían reduciéndose, y 2019 y 2020 por distintas razones han sido años muy, muy difíciles, ¿no? Pero insisto, una componente tiene que ver con esta deuda, que a su vez se origina en muy buena medida por el hecho de que incluso en 2020, cuando tuvo ciertos importantes respaldos fiscales por 65 mil millones de pesos, aún en 2020, que es una reducción de lo que tenía que pagar por el derecho de utilidad compartida, aún en 2020, Pemex obtuvo un balance primario antes de impuestos de 584 mil millones de pesos, y después pagó casi 600 mil millones de pesos en impuestos, ¿no? Que también es parte de las componentes que explican esta causa, ¿no? Entonces, sí se requiere, de entrada yo diría, la precondición es una reforma fiscal, esta reforma fiscal que el país ha pospuesto al menos durante medio siglo, prácticamente medio siglo, ¿no? Desde que a inicios de los años 70 daba claras muestras de agotamiento el modelo agroexportador que sostuvo el desarrollo estabilizador, y el Estado mexicano sigue siendo un Estado que recauda muy poco. O sea, mientras el Estado mexicano no recaude al menos el promedio de lo que recaudan las hermanas naciones latinoamericanas, seguirá habiendo una dependencia estructural, no cuantitativa, sino estructural, ¿no? Porque la caída del peso de los ingresos petroleros en los ingresos fiscales totales se debe más a la caída en la producción y la disminución de los precios, que a una modificación estructural importante del régimen fiscal, ¿no? Entonces, esa es una precondición para pensar en la modificación importante del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, y toda una serie de medidas institucionales que iremos comentando seguramente a lo largo del programa. Aprovechando esa misma figura de Fluvio Ruiz, Sergio, de que hay que llevar al paciente a terapia intensiva junto con el doctor o los doctores, sí, valdría que ver, bueno, ¿qué medidas extremas crees que exige Pemex para recuperarla? ¿Cuáles serían tus puntos de vista como para hacer una recuperación de esta empresa? Mira, llevamos mucho tiempo discutiendo el problema de la estructura fiscal de Petróleos Mexicanos. Este gobierno ha reducido de manera sostenida los derechos de utilidad compartida, que son un elemento importante para Petróleos Mexicanos, pero hoy sigue pagando más del 50%, es decir, recordemos, andamos en 70 y tantos por ciento, y con una estructura del 54%, 53%, el país tiene problemas, pero no son derivados de Petróleos Mexicanos. No son derivados de Petróleos Mexicanos, son derivados de la incapacidad para cobrar impuestos a las grandes empresas, para lograr efectivamente una reforma fiscal que sea de fondo y que entonces permita que Petróleos Mexicanos pueda encontrar las salidas más adecuadas. Tuvimos alrededor de $35, $36 en promedio en el 2020. Bueno, estamos en $60. Si este año pudiéramos mantener el promedio de $60, y aquí nadie puede decir
que es imposible, bueno, allí habría, incluso con la plataforma de extracción que actualmente tiene Petróleos Mexicanos de 1.7 millones de barriles, pues habría posibilidades evidentemente de que Petróleos pudiera mejorar de manera fundamental su situación, pero Petróleos Mexicanos, como se ha dicho muchas veces, Fluvio lo ha planteado, Petróleos Mexicanos se endeuda para pagar su contribución fiscal. Esto no ocurre prácticamente en ninguna empresa del mundo. Y repito, tendríamos que aprovechar esta circunstancia no para revisar solamente los problemas de caja, porque con estos elementos que yo te doy simplemente del cambio en el precio del petróleo, pues pudiéramos, digamos, ya no tener estas dificultades que hoy están planteando. Pero Pemex sí requiere tener un reenfoque de las actividades que está haciendo. Tenemos que revisar la situación de las reservas petroleras del país, que uno diría, bueno, pues tenemos petróleo para alrededor de 11 años, sí, bueno, al nivel de extracción que ha ido bajando, ¿verdad? De 3.4 millones de barriles a 1.7, claro, pero si tomáramos los 3.4 millones de barriles que tuvimos al principio del 2000, pues entonces, de esta primera década del siglo, pues entonces ya no tendríamos petróleo prácticamente, estaríamos ya en una situación muy complicada. Y eso es lo que tenemos que ver. Lo que tenemos que ver es por qué Petróleos Mexicanos no está realizando la inversión en materia de exploración, nuevos descubrimientos, desarrollo de nuevos campos, etcétera, y tendríamos que ver hasta dónde lo tendría que realizar, dada el escenario que tenemos de los hidrocarburos a nivel mundial. Estos son, digamos, los problemas más de fondo que realmente tendríamos que estar discutiendo, el problema de refinación, que es muy importante, etcétera, etcétera. Pero de veras, el quedarnos presos solamente en los problemas que son generados por un año, el 2020, que fue desastroso para toda la industria petrolera mundial, pues no estaríamos dando pie con bola, yo creo. A ver, antes de ir con Paul Sánchez, o si quiere contestarme Paul, porque es una pregunta, no sé, puede no estar en la mente fresca sus datos, eso. Pero el régimen fiscal, los impuestos que paga Pemex, ¿los paga alguna otra petrolera o también Pemex es la empresa petrolera que paga más altos impuestos, por ejemplo, de los derechos? Mira, si gustas, en una clasificación que hace un consultor muy conocido, que es Pedro Van Meurs, ¿no? Donde pone un listado de 123 regímenes fiscales en todo el mundo, pues a Petróleos Mexicanos solamente como empresa se le compara la argelina Sonatrach, ¿no? Que esa es la empresa, digamos, análoga a Petróleos Mexicanos, una empresa pública que también está sujeta a un régimen fiscal muy oneroso, ¿no? Y aprovecho para decir que si bien creo que algo que es urgente en el régimen fiscal, que como bien decía Sergio, estamos todavía nada más hablando al nivel de los problemas de caja y hay que ir mucho más allá, pero en el caso específico del régimen fiscal, una reforma que urge es la de adaptar los límites de deducción que puede hacer Petróleos Mexicanos a los costos reales de producción. En 2005 hubo una reforma importante de régimen fiscal de Pemex, que de hecho permitió que 2006 sea uno de los únicos 2 años, junto con 2012, en el que Pemex tuvo ganancias después de impuestos. Bueno, ahí se fijó un límite de deducción en aguas someras, para no extenderme en otras áreas geológicas, que fue de $6.50 por barril. Eso es en 2005. 15 años después, la ley dice que Pemex puede deducir $6.10 en esas aguas someras, que son el 80% de la producción, o 12.5% del valor de la producción, que a los precios del año pasado, por ejemplo, el límite más alto pues fue $6.10, ¿no? Entonces, eso es una parte que urge. Por ahí puede haber un alivio fiscal mucho más importante para Petróleos Mexicanos que el descenso mismo de el derecho de utilidad compartida. Si vemos el último informe, el último reporte de Pemex, por ejemplo, se establece un costo promedio de $11.2 por barril producido como costo promedio. Eso quiere decir, ese costo promedio es muy superior entonces
al costo del 80% de la producción, a la deducción que puede hacer Pemex sobre el 80% de la producción, lo cual te dice que ni de lejos deduce sus costos de producción. Entonces, esa parte me parece muy importante de modificar en el régimen fiscal. A ver, Paul, sí hay materia, o sea, Pemex tiene de dónde sacar petróleo. Presumimos que hay mucho más petróleo en nuestro subsuelo o solamente en aguas profundas. O sea, vamos a recomponer a la empresa, porque es una empresa que no podemos dejar morir. Pero hay de dónde, o sea, ¿le vamos a habilitar para que dé las gracias o le vamos a habilitar para que siga trabajando y produciendo y ganando ahora? Mira, hay una cosa que a mí siempre me gusta recordar y es que Pemex es Pemex. Pemex pasa a la administración que sea y Pemex va a ver por Pemex. Pemex les va a transferir a cualquier nuevo directorio, a cualquier nueva administración, una problemática que es no tengo dinero, pasa esto, pasa aquello. No me quiero meter tanto en los detalles, sino en la consecuencia que es, falta yo creo revisar realmente el fondo. Es decir, como bien decían ahorita, o sea, tenemos suficientes reservas, las puede explotar. ¿Qué pasó con esos famosos 21, 18, 17, ya no sé cuántos quedaron, campos prioritarios? Algunos sí empezaron a producir, otros en qué nivel empezaron a producir. ¿Realmente están produciendo a qué nivel? O sea, ¿son rentables o nada más es para tener una meta cuantitativa de estamos recuperando la inversión? Hay cosas que desafortunadamente a mí no me gustan de la manera en que se están presentando los datos trimestrales en esta administración. Por ejemplo, el decir no subimos más la producción porque tuvimos un acuerdo de la OPEP cuando hasta nos peleamos porque no íbamos a cumplir con el acuerdo de la OPEP. Entonces ahora ya lo cumplimos. Entonces estas metas mutables que Pemex luego le dice a quien quiera que llega, sí puedo hacer más si me das más dinero y no pasa. Creo que tenemos que llegar a un punto de decir cuáles son los límites operativos también de Pemex. Insisto, reconocer qué puede hacer bien, pero también qué puede hacer de forma eficiente. Y empezaría evaluando, como te digo, estos 21 campos prioritarios y decir, ¿realmente están produciendo a qué precio y con cuánto? De hecho, en algún momento decía un informe de la CNH, perdón, revisamos los costos y por acelerar tanto las cosas tuvimos que tener algunas plataformas a sobrecosto, traerlas del Mar del Norte, traerlas de Asia para poder ponerlas, y eso nos costaba un poco más caro, ¿no? Que si lo hubiéramos hecho con más tiempo, porque hay una velocidad de mostrar resultados operativos, cuantitativos. Otro tema que a mí no me gusta mucho es el uso del EBITDA, independientemente de por qué, pero sea como sea, también viene cayendo y viene a la baja muy acelerado. La tendencia incluso nos puede llevar a que el EBITDA en algún momento también sea negativo. Entonces, esta idea de decir que vamos bien sin realmente hacer un diagnóstico interno, decir, a ver, si no vamos bien es por estas razones, ya dejamos de lado a los gobiernos, ya dejemos de lado la ideología y digamos operativamente, ¿por qué nos está yendo mal? ¿Por qué digamos, Pemex, le quitamos todos los impuestos, vamos a darle más dinero, vamos a tener más inversiones? ¿Realmente está dando los resultados esperados? ¿O estamos gastando más por menos? Y hay un caso muy particular y que lo conocerán ustedes muy bien, que es el caso Chicontepec. O sea, no por más dinero que le metiéramos a Chicontepec iba a salir más rentable. A ver, Sergio, hay materia, hay gas, hay petróleo, hay que invertir, ¿hace sentido invertirle a recomponer o fortalecer las reservas probadas? ¿Tú cómo manejarías esos temas? Bueno, es evidentemente una pregunta muy difícil, que hay que estar adentro de Petróleos Mexicanos para dar efectivamente con los hilos de manera muy precisa. Pero digamos, la producción, aún con lo que ha caído, la producción de crudo, es decir, el estar en 1.7 millones de barriles, sigue teniendo un lugar a nivel mundial incluso. El propio gas, la producción de gas, que es absolutamente insuficiente en el país, pero sigue siendo una gran producción de gas. Ahora, yo evidentemente creo que los recursos que están explotando tienen dificultades ya muy grandes. Por eso creo que el país tendría que avanzar para ampliar lo que debe de ser su frontera petrolera, es decir, lo que son
nuevos recursos que pudiera incorporar. Pero no se trata en absoluto de decir el objetivo central de Petróleos Mexicanos es la extracción de crudo. Yo creo que ya no debe de ser para nada esa la principal obligación de Petróleos Mexicanos. Creo que Petróleos Mexicanos tiene que garantizar una situación de mayor equilibrio para, digamos, los combustibles que se requieren para el país. Y en concreto, mira, no hemos hablado para nada de un tema que hasta hace unas cuantas semanas era el tema más discutido en el país. Se acabó de repente el gas y se empezó a tener problemas de generación de electricidad. Es decir, el país requiere tener una matriz mucho más planificada, mucho más equilibrada de la manera como va a generar electricidad, si vamos a seguir dependiendo en las magnitudes que estamos dependiendo, digo yo, en el mediano y largo plazo, solamente del gas natural, pues tendríamos que buscar la manera de crear, si no una empresa, si una filial de Petróleos Mexicanos que solo se dedicara al gas natural, porque siempre que se analizan los proyectos, pues evidentemente si se presenta uno de gas y uno de crudo, pues tienen un nivel de rentabilidad mucho mayor el de crudo que el de gas y entonces se abandona. Pero tiene que haber una planeación que permita justamente que Petróleos Mexicanos pueda tener una mayor racionalidad en su plan de negocios, por ejemplo, que va a tener a mediano y largo plazo. Y para ello, pues esta empresa requiere tener mucho mayor autonomía, de tal manera que pudiéramos estar discutiendo los grandes elementos de la planeación del sector de hidrocarburos en el país, más que temas que en coyuntura van cayendo y que pareciera que son el fin del mundo cuando en realidad no lo son. Yo creo que el país tiene recursos de hidrocarburos muy importantes, sigue teniéndolos y aún en la expectativa de una caída de la demanda de hidrocarburos en el mediano plazo, estos hidrocarburos pueden seguir siendo fundamentales no solo como combustibles, sino como productos que son centrales para otras ramas de la industria nacional. Eso implicaría, Fluvio, someter a reconsideración incluso el valor estratégico y el core business, perdón, porque hablo en términos gringos, el core business de Pemex. O sea, pudiéramos incluso darle otro sesgo a ese negocio principal, esa actividad fundamental de Pemex, por darle otra vertiente, si pensamos en su recomposición histórica. ¿Es correcto? Sí, yo antes de abundar en ese tema que es fundamental, simplemente quisiera hacer una anotación para ir poniendo quizás las cosas en su justo término. Con toda razón, decía Paul, sobre el pasivo total de más de 4 billones, pero recordemos que el pasivo laboral, por ejemplo, que serían 2 billones de pesos, es un cálculo actuarial, no son cuentas por pagar. Es una estimación que tiene que ver con de cuál sería el monto de las indemnizaciones a los trabajadores si de repente se despidiera a todos. Entonces, de hecho, todas las empresas suelen tener un pasivo laboral elevado, no tan elevado como el de Pemex. El de Pemex nunca se ha podido fondear justamente también por estos regímenes fiscales confiscatorios que ha tenido. Existió, seguro Sergio se acuerde, Paul todavía no era ni una esperanza en la mirada amorosa de sus padres, pero Sergio y yo sí nos acordamos que existió un FOLAPE, ¿no? Un fondo laboral petrolero que al final lo terminaron, que siempre se lo acabaron extrayendo a Petróleos Mexicanos año con año para utilizarlo en el presupuesto. Entonces, es una cuestión no virtual, efectivamente, pero es un cálculo actuarial, no son cuentas por pagar. Ahora, la deuda de Pemex es de 110 mil millones de dólares. Son 2.3 billones de pesos. Bueno, tan solo entre 2011 y 2013, Pemex pagó 2.7 billones de pesos. O sea, veamos, Pemex ha pagado esas cantidades. Creo que en el programa pasado recordábamos que de acuerdo al Banco Mundial, tan solo entre 2000 y 2016, Pemex le entregó al Estado 700 mil millones de dólares, ¿no? De manera que si el Estado hoy asumiera su deuda, habría hecho un buen negocio, ¿no? 7 veces toda la deuda. Pero bueno, para ir a tu pregunta, que es importantísima para adelante, sí, me parece que algo, curiosamente,
se ha demostrado que no es ideológico porque ha trascendido ahora sí ya a gobiernos del PRI, del PAN y de Morena, es esta tendencia al extractivismo, ¿no? Quizás el proyecto de inyección de nitrógeno de Cantarell es el más emblemático de estos, de esta tendencia extractivista que se instaló como lógica en petróleos, bueno, yo diría no en petróleos mexicanos, lo más grave es que se instaló en la lógica de los gobiernos sucesivos desde 1977, ¿no? Recordemos, el proyecto Cantarell fue ideado en el sexenio de Ernesto Zedillo, fue utilizado más allá de los planes originales en el sexenio de Vicente Fox, que por eso se llegó a los 3.4 millones de barriles diarios en producción global. Cantarell por sí solo produjo 2.2 millones, pero provocó una caída vertical que lleva a Cantarell a producir alrededor de 50,000 barriles diarios, ¿no? Entonces, es esta lógica extractivista la que se tiene que ir abandonando. Recordemos que durante toda la época del desarrollo estabilizador, el sector petrolero no representaba ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto y sus aportes fiscales eran menores a 10%. Y Petróleos Mexicanos, justo por eso, porque no se le exigía una producción a rajatabla para evitar cobrar impuestos al gran capital, ¿no? Que fue lo que ha ocurrido desde 1977, pues Pemex pudo crecer de manera equilibrada. Son los años en que se generaron, se mantuvieron, se decidió que refinerías de las heredadas de la época previa a la expropiación se conservaron, Minatitlán, Ciudad Madero, ¿no? Son refinerías centenarias, y cuáles se fueron construyendo a lo largo de estas décadas, los complejos petroquímicos, en fin. Pemex pudo tener ese crecimiento equilibrado. Me parece que tendríamos que regresar a una idea así, es decir, una vez logrado que el Estado no dependa fiscalmente de los ingresos petroleros, si esto es la condición sine qua non, pues entonces sí podemos pensar en una recuperación de petróleos mexicanos mucho más equilibrada, ¿no? Por ejemplo, el sector de la petroquímica, que ha sido completamente olvidado en los últimos años y que sin duda representará el último nicho del sector de hidrocarburos. En 200 años se seguirán utilizando productos derivados de la petroquímica, aunque entonces sí ya los autos vuelen y sean todos eléctricos. Entonces, creo que eso es lo que pues, se tiene que ir haciendo, ¿no? Bien, permítanme una pausa, caballeros, una pausa para continuar con este tema que me parece que es fundamental y nos sacudimos los clichés en la materia del supuesto análisis que circula en los medios de comunicación para acercarnos a una concepción que incluye no solamente al paciente, sino también al doctor y al responsable del hospital, porque si el gobierno mexicano, sea cual sea su partido, no ejerce una verdadera reforma hacendaria, Pemex seguirá siempre viviendo de prestado y seguiremos exprimiendo a Pemex pretendiendo obtener de esta empresa fundamental en la historia de este país lo mismo que en otro momento histórico obtuvimos de ahí, que nos sirvió para emborracharnos terriblemente y curarnos las crudas. Regresamos a una pausa y continuamos. Bien, entonces vamos a ese segmento. ¿Tiene sentido apostarle al petróleo? Yo no sé si equivocamos quizá el enunciado de que entonces hace sentido apostarle al petróleo. Más bien debió haber sido, y reconozco mi error, tiene sentido apostarle a Pemex, ¿no? Que no es lo mismo que apostarle al petróleo. Sergio, ¿estarás de acuerdo? O sea, queda claro que hay que apostarle a petróleos mexicanos. Claro. Mira, yo creo que hay una situación internacional, hay un cambio muy importante por la incorporación de nuevas tecnologías que van sustituyendo poco a poco la utilización de hidrocarburos. Esta es una realidad de nuestro planeta y afortunadamente esto está ocurriendo así, es decir, el número de vehículos que funcionan con energía eléctrica cada vez aumenta más. Hay una serie de acuerdos, legislaciones en el mundo que van estableciendo umbrales ya, digamos, de pocas décadas para el funcionamiento de automóviles que consumen hidrocarburos. Sin embargo, como bien decíamos anteriormente, el petróleo, es decir, el hidrocarburo como tal, que su utilización principal ha sido la de combustible,
funciona y tiene una utilidad y un valor agregado mucho mayor si se empieza a utilizar en productos que hoy genera y produce la industria petroquímica y química en el país y en todo el mundo. Yo creo que es un gran recurso y una gran suerte que la madre naturaleza haya puesto en nuestro territorio esta gran disposición de hidrocarburos. Por supuesto que hay que apostarle a esos hidrocarburos. Lo que tenemos que hacer es reenfocar la utilización que vamos a hacer de ellos, y eso quiere decir que desde hoy mismo tenemos que estar replanteando la vocación de Petróleos Mexicanos y tenemos que estarnos planteando un sistema de planeación nacional que nos permita tener pues una industria energética en general. Yo tomo hidrocarburos y electricidad, un sector energético mucho más ordenado, con una visión moderna y de futuro. Eso es lo que tenemos que hacer, y alejarnos, por supuesto, de este concepto extractivista que en los gobiernos anteriores simplemente, y estaba planteado con toda claridad, es decir, habría que monetizar al menor tiempo posible las reservas del país, es decir, saca lo que más pueda, no importa lo que ocurra, y véndelo, ¿no? Esa es una visión que no tiene que ver nada con un proyecto de país, es una visión cortoplacista y que es dañina absolutamente para los recursos petroleros del país. Por supuesto que el tema de Cantarell es un tema que hay que estar revisando de manera continua, porque es una lección que este país no debe de volver a cometer. Es decir, durante el sexenio, yo te diría, del presidente Fox, se acumularon tal cantidad de excedentes petroleros, pero tal cantidad de excedentes petroleros, que uno diría México va a brincar y a saltar rápidamente a ser un país del primer mundo porque vamos a ocupar adecuadamente esos recursos. Sin embargo, no pasó nada, simplemente se desperdiciaron esos excedentes petroleros, entendidos como aquellos recursos que iban más allá de lo que se había planeado para el presupuesto federal del año siguiente. Entonces, la respuesta en concreto es: tenemos que apostar a un uso racional y a un uso mejor de los recursos de hidrocarburos que tiene el país, y la clave para ello es tener un sistema de planeación que nos permita tener una economía energética más acorde a las necesidades del país y, sobre todo, vincular los ingresos, vincular la riqueza, el producto de esos recursos petroleros que tenemos para las necesidades de más largo plazo del país, como puede ser justamente el tema de salud que hoy tenemos, que se debe de invertir grandes cantidades de recursos para nuestra investigación y nuestra infraestructura del sector salud, en educación, en tecnología, en infraestructura, etcétera, y no simplemente que los 598,000 millones de pesos que entregó Petróleos Mexicanos, pues sirvan básicamente para el gasto corriente de la operación de nuestro sistema burocrático nacional. Es una barbaridad. Yo estoy seguro que en el futuro nos van a juzgar muy mal. Bueno, que juzguen a los que toman las decisiones, a nosotros no, nosotros colaboramos con... Pero bueno, déjame preguntarle a Paul, no, porque si es un peso, le tienes razón, o sea, no tiene desperdicio esa reflexión, la historia va a juzgar, y la historia va a juzgar incluso a los que hayan dicho sí, señor presidente, sin una coma. Aguas, o sea, el asunto va a ser... Pero déjame preguntarle a Paul, omitiendo mi punto de vista, que finalmente soy coordinador de la mesa, no soy dueño de la verdad, ni soy el experto en los temas como ustedes. La verdad, Paul, ¿tú ves esa capacidad de mira en el actual gobierno, la capacidad de ver a Pemex como el eje de un proceso de recomposición industrial, una empresa que es capaz de replantear a México hacia un futuro próspero con perspectivas de ver a largo y muy largo plazo, de ajustar la mira hacia allá
en lugar de estar pensando, quién me está quitando la cartera. O sea, esas condiciones que hablan de un replanteamiento histórico de Pemex, ¿los ves? Creo que en algunas otras ocasiones se ha dicho, esta administración en particular tiene los diagnósticos correctos, pero las estrategias incorrectas. Entonces sí, creo que ese diagnóstico es correcto. O sea, podemos hacer de Pemex una palanca, quizá no de desarrollo, sino de detonar industria, no ver a la renta petrolera como un ingreso, sino como una inversión para detonar un crecimiento y desarrollo industrial, económico, empleos y todo lo que podríamos generar como derrama. Pues sí, esa sería una muy bonita visión. ¿Puede hacerlo? No lo sé, y creo que la respuesta está más orientada al no. Te voy a decir por qué. Finalmente los gobiernos tienen muy poquitas maneras de tener ingreso. O aumentas los impuestos, o te endeudas y normalmente tienes muchas restricciones, o en este caso pues vendes un activo. Entonces los impuestos son muy impopulares, a nadie le gusta pagar impuestos. La deuda tampoco es muy sencilla de adquirir en muchas veces. Y entonces el petróleo ha servido en México, como dirían por ahí, como para vender los muebles para pagar la renta, es decir, o para ponerlo más burdo, si soy un leñador, estoy vendiendo mi hacha para comer hoy, pero mañana no sé cómo voy a trabajar. Desafortunadamente, no es que tengan tampoco muchas oportunidades o muchas maneras de adquirir esos recursos sin hacer una dolorosa, porque no va a ser fácil, reforma sendaria, sin duda. La gente no está acostumbrada a pagar ni impuestos indirectos altos para todo el comercio informal, ni impuestos directos que de por sí ya están en el punto más rayando, digamos, a los contribuyentes cautivos. Y las grandes empresas, pues ahí es otra historia, no me meto tanto. Sin embargo, el problema que yo veo son decisiones difíciles. Y la verdad es que cuando llega un presidente a tomar posesión, se da cuenta que 6 años realmente es muy poquito. Y entonces o me concentro en hacer que aumente la producción, o me concentro en hacer que haya reservas, o me concentro en modificar digamos, la inmediatez de los problemas, o me concentro en generar un recurso para el futuro que nadie va a ver y nadie me va a recordar para cuando eso pase. Incluso lo platicábamos la primera ocasión que me invitaste, allá todavía era pre-COVID, estaba el doctor Fluvio, lo decíamos, si estamos hablando de seguridad energética realmente, o soberanía, estaríamos hablando de gas natural, y creo que lo estamos viendo. O sea, no estaríamos hablando de refinar a lo mejor en Dos Bocas, sino de cómo a lo mejor aumentar la producción de gas natural, ni siquiera seco, sino también húmedo, para detonar la industria petroquímica. Entonces, finalmente hay tantas opciones, pero tan poco tiempo y recursos, que finalmente nos decantamos pues por lo que más se ve, que es la renta petrolera, aunque termine siendo extractiva, es decir, pues para pagar el gasto corriente. Me voy a omitir el nombre de la persona de la que escuché el siguiente concepto. Cuando yo le decía a un alto funcionario en la Secretaría de Comercio, decía, oye, hay que pensar en un plan industrial, hay que pensar el día de mañana, qué tenemos que producir. Y me decía, los alimentos que vamos a necesitar, tener seguro en los alimentos en la mesa mexicana, seguridad alimentaria. Me decía, ¿para qué carajos? Si somos petroleros, somos un país rico, pues el petróleo, vendemos el petróleo y compramos los alimentos. ¿Qué ole? Y miren lo que nos pasó. Déjenme una pausa, fíjense nada más, ¿no? Los tontos que pensábamos que era necesario planear el futuro. Vamos a una pausa y vamos al terreno de las conclusiones, si les parece bien a ustedes. No hay mucho tiempo de por medio, pero me gustaría obtener de ustedes una conclusión. Sergio. Pues creo que el año 2020 fue un año que seguramente fue catastrófico, no solamente para Petróleos Mexicanos, sino para toda la industria petrolera internacional, pero sin embargo abre una oportunidad para reflexionar en la necesidad de modificar el esquema, modificar el patrón de la explotación petrolera que estamos haciendo en nuestro país. Hoy existen nuevas necesidades, hay un cambio en el escenario mundial de los combustibles. Creo que es muy importante ahora que esta oportunidad se aproveche para repensar nuevamente la industria petrolera nacional
con vistas a construir una industria moderna y una industria sobre todo ecológica y una industria para el futuro. Paul, por favor. Pues, para mí, quizá la reflexión es, hay que poner el grano de arena, es decir, hay que poner las grandes transformaciones, los grandes sucesos de la historia económica nacional siempre han tenido un pedacito de apretarse el cinturón. Desde la expropiación petrolera hasta los pactos de solidaridad, todos estos puntos de controlar una situación grave, pues requiere eso, pasar un poquito por incomodidad para dar, digamos, un contexto, una posibilidad de desarrollo futuro. Entonces, ¿qué le toca a esta administración, a la que sigue? Quizá replantearse eso, decir, bueno, pues me voy a tener que ajustar el cinturón porque no me puedo llevar el 100% de los ingresos petroleros, me voy a llevar menos. Tendré que rehacer, digamos, la estructura hacendaria, tendré que rehacer la estructura, digamos, de contribuciones, y el petróleo va a servir para realmente hacer inversiones que se detonen y que creen círculos virtuosos al interior de Pemex y alrededor de una industria local que puede generar también retornos positivos. Si no pasa eso, pues va a ser muy difícil realmente tratar de seguir extrayendo y eventualmente esperar que por sí solo, de un día para otro, cambie. Clubio. Sí, yo quisiera terminar con una nota un poco alentadora a partir de un dato objetivo, ¿no? Conforme al informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos al 1 de enero de 2020, vamos a esperar los del 21, pero al 1 de enero de 2020, Pemex logró una tasa de restitución de reservas de 99.2%. Cuando en 2017 esta tasa, por muchas cuestiones que ya no da tiempo de comentar, había caído apenas al 4%. Es decir, Pemex logró dar una vez más un barril encontrado por un barril producido prácticamente. Esto habla pues del potencial que todavía existe en nuestro país, pero también habla de la responsabilidad que como nación tenemos de no tropezar, ¿no? con la misma piedra de este festín que se hizo de la renta petrolera sin darle un uso pensando en el largo plazo, ¿no? Yo creo que fundamental es lo que ya hemos aquí compartido, creo, Paul, Sergio, tú mismo, Lalo, es esta necesidad de ver que no se puede garantizar el desarrollo sustentable de un país a partir de un recurso que es no renovable, al menos a escala humana, ¿no? Creo que es un gran... Debemos aprovechar la oportunidad que te da al inicio como nación, pero después necesitas una política industrial, una política de investigación y desarrollo científico y tecnológico, consideraciones con el planeta para poder seguir viviendo en él. Y terminaría diciendo que, por ejemplo, en el caso específico del gas natural, Pemex puede ser una gran herramienta si por primera vez en su historia se decide a salir al mundo. Las petroleras públicas surgieron para garantizar el abasto de sus países de origen con producción interna y externa, y hay casos que están aquí, Eni, Petrobras y demás empresas públicas que tienen incluso, bueno, el caso de Eni obviamente toda la producción está fuera de Italia. Entonces creo que ese, por ejemplo, que es algo que debe estar en el ADN de una petrolera y más del tamaño y la historia de Pemex, es, por ejemplo, algo que se puede utilizar en el mediano plazo. Bueno, yo espero y desearía como mexicano que estas reflexiones tan interesantes, tan profundas, tan bien estructuradas de ustedes, los hayan hecho en el gobierno federal también, o sea, hayan seguido la necesidad de replantear el camino de Pemex, no a partir de simplemente que salga del bache, sino tratar de que cumpla un papel distinto, porque bien lo merece no solamente Petróleos Mexicanos, su historia, sino también el país lo demanda en estos momentos. Y nos damos cuenta, por lo que ustedes nos dicen, que el asunto no está en Pemex, sino en el tratamiento que se da a Pemex, ¿no? Para que este Pemex pueda responder a un reto histórico bajo distintas dimensiones, porque qué triste ha sido ver cómo se le echan encima a Petróleos Mexicanos cuando en el pasado fue generosa con todo el mundo y nadie ni siquiera le dio las gracias, ¿no? Y las personas que ayudaron a saquearla siguen en absoluta libertad, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que los que están fiscalizados, los que saben que son
y los que no saben que son y fueron también, que contribuyeron de alguna manera con ese saqueo a Petróleos Mexicanos. Así es que yo agradezco mucho de manera muy especial al doctor Paul Sánchez Campos. Muchas gracias, Paul, como siempre, muchas gracias. Esa figura que dio Fluvio, llévasela a tus padres, porque es muy elegante. Sí, les voy a decir que me cuenten. La crisis petrolera se gestó mucho antes de que tú estuvieras en una mirada romántica entre tus padres. Sí. No había para televisión, entonces. Sí, está bien. Después te paso la grabación del programa porque es una figura elegante. Muchas gracias, doctor Sergio Benito Osorio. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, como siempre. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Es un placer. Un honor tenerte aquí también al doctor Fluvio Ruiz. Gracias, Fluvio. Yo insisto, si el señor agrónomo que conduce Pemex no ha tenido la suerte de tomarse un café contigo, lo envidio porque yo sí he tenido varias oportunidades para conocer Pemex de sus entrañas sin necesidad de entrar a las oficinas de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias, Fluvio. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Paul. Querido Sergio. Hasta luego. Saludos, Fluvio, Sergio. Saludos. Saludos a todos ustedes. Seguiremos hablando de este tema sin lugar a dudas, porque van a seguir. Ya no hablamos de Fitch. Bueno, no era el propósito hablar de Fitch, pero bueno, llega el momento de despedir este programa de A Fondo. Le agradezco de manera muy especial